Hi bitches, it's me, I'm bye. Bueno, estoy muy contenta de haber vuelto tan pronto. O sea, ya acostumbradas a que venga de Pascuas a Ramos una vez cada 300 años, como el cometa Halley. No sé cada cuánto pasa el cometa Halley. Pues me parece digno de admirar y un aplauso para mí por volver tan pronto. Vuelvo pronto porque hoy quería hablar de un tema muy especial para mí. Es con el tema con el que empecé la chapa hace 5 años. Hola, muy buenas. ¿Cómo puede ser que haga 5 años que yo, siendo un bebé, un feto, un endometrio, empezara a hacer estos vídeos y aquí siga contándoos mi puta vida? Bueno, pues aquí estamos. La primera chapa que yo hice se llamaba El poliamor, mi experiencia. Y es un puto cuadro, no lo veáis. Empezamos primer blog sobre el poliamor y... Pero es verdad que yo en ese momento hablaba de algo que para mí es muy importante y que lo ha seguido siendo bueno, pues a lo largo de mi vida, porque ha ido creciendo y se ha ido desarrollando más. El poliamor, realmente las relaciones no monógamas. Porque aquí vuestra prima, para las que no lo sepáis, pues ya os lo digo ya, pues no tiene relaciones monógamas en su vida, ha decidido que no. Y claro, viendo aquel vídeo, viendo todo lo que hemos cambiado, viendo todo lo que hemos crecido, y también en vista pues de acontecimientos en mi vida, chica, pues que me hacen estar pletórica y feliz y como muy a tope con esto, pues me ha parecido necesario coger aquí, ponerme delante de vosotras, de vosotros y vosotros, y contaros cositas del poliamor. Así que vamos a por ello. Este tema es súper amplio y me daría para hablar durante horas, que a lo mejor lo hago, a lo mejor no, quién sabe, ya nunca me comprometo con nada en esta vida. Yo llevo ya un tiempito metido en esto y la verdad que creo que es importante compartir mi experiencia personal, pero también creo que es importante compartir la teoría y la filosofía detrás de todo esto porque es una parte fundamental de estar haciendo algo subversivo con tu vida. Al final generar comunidades y generar sabiduría compartida en torno a temas que además no están en el vocabulario, no están en el imaginario, cada vez más, por suerte, pero bueno, estamos llegando ahí. Y nada mejor para generalizar y para hablar de esto desde un punto de vista teórico, político, como tú quieras decirlo, que un libro que para mí es la Biblia de una santa a la que yo le rezo todos los días porque a mí me salvó, Brigitte Vasallo. Brigitte, te quiero, te como la cara, tía, eres espectacular. Este libro de aquí, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso de Brigitte Vasallo, es, ¿cómo te explico? Literalmente los evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, creo que eran ellos, ¿no? Wow, colegio de monjas, there you go. Además, este libro llegó a mí en un momento personal en el que yo lo necesitaba muchísimo, o sea, yo necesitaba mucho un ancla teórica en el que poder reflejarme, en el que poder ver y entender las cosas que me estaban pasando. Yo leí este libro por primera vez como hace 2 años, en un contexto en el que mi vínculo principal, mi pareja, como salga del potorro decirlo, había encontrado una persona con la que estaba empezando una relación no solo sexual, sino emocional, sentimental, you know what I mean. Yo, que en ese momento llevaba 4 años en estas jajotas, de repente sentí que había muchas cosas que yo no entendía o que no había conseguido interiorizar bien. Brigitte, con su inmensa sabiduría y con su mordaz irónica y muy acertada manera de ver el mundo, me ayudó mucho a entenderme y a entendernos y a entenderlo todo. Bueno, todavía no entiendo nada, pero en este libro ella, para definir lo que es el poliamor o las no monogamias o demás, primero pasa a definir lo que es la monogamia. Porque claro, si tú estás haciendo algo que consiste en subvertir un orden establecido, primero tienes que entender cuál es ese orden establecido y por qué funciona como funciona y qué es lo que estás desmontando realmente. Para Vasallo, la monogamia es el tablero de juego en el que se practica la partida del amor. Es el marco que contextualiza y que le da forma a las relaciones de pareja, relaciones amorosas, que son jerárquicamente las más importantes en la sociedad en la que vivimos. Y ella a lo largo del libro te va explicando cuáles son sus ejes vertebradores: la exclusividad sexual y emocional, la jerarquía y la competitividad. Todo esto desglosado en un mogollón de cosas, como digo, es que es un pedazo de libro. O sea, sencillamente me sentaría aquí a leeros el libro y ya está, y ese podría ser el vídeo, porque es que de verdad cada palabra es oro puro, oro puro. Estos 3 ejes vertebradores de la monogamia realmente afectan de forma muy profunda a lo que nosotros estamos intentando hacer desde las no monogamias, porque son cosas que tenemos súper integradas dentro, que por mucho que tú digas, yo tengo una relación abierta, siguen atravesándonos y siguen generándonos dolor. Porque cuando salimos de las monogamias es importante entender hasta qué punto estos conceptos, la exclusividad sexual y emocional, la jerarquía de la pareja sobre todo el resto de relaciones y la competitividad entre personas para poder llegar a acceder a ese punto jerárquico por encima de todos los demás, nos afectan también cuando estamos intentando
hacer lo contrario. Nos afecta a nuestros corazoncitos, nos afecta a nuestra emocionalidad, nos hace daño. Entonces, claro, es importante ser conscientes de hasta qué punto desmontar las relaciones monógamas o plantear relaciones que no son monógamas es un acto político. Ya se dice por ahí, ¿no? Es una frase un poco manida, esto de lo personal es político, pero tronco, es que es verdad. Y si nos metemos en el mundo de tener relaciones abiertas desde un punto de vista que no contempla lo político, sisters and brothers, esto nos hace daño. Primer motivo, porque estamos perpetrando los mismos problemas que tiene la monogamia, pero encima en un marco mucho más inestable, mucho más inseguro, que nos hace mucho más daño. Las mismas inseguridades, los mismos dolores, los mismos celos, en un marco que no es como la monogamia, que tiene muy definido qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué es lo moralmente correcto y qué es lo moralmente incorrecto. Añades todos esos dolores a una serie de cosas nuevas, inexploradas y en las que hay muchísimo de negociar y de recalcular según va. Pero además, segundo motivo y muy importante, si no entendemos tener relaciones fuera del marco normativo, ya sean relaciones no monógamas, ya sean relaciones que no caben en la heteronorma, ya sean relaciones que desafían al patriarcado, todas aquellas cosas que hacemos en nuestra vida que desafían los órdenes establecidos de opresión, tienen unas consecuencias políticas que tenemos que analizar, tío, porque si no, estamos aquí dando palos de ciego, haciéndonos daño y no somos conscientes de identificar las violencias que nos generan y que nosotros podemos llegar a generar. Aquí viene un punto importante del cual yo quería hablar hoy, las violencias. Y me diréis, prima, ¿qué violencias? ¿No estás hablando? Si estás todo el día follando, si estás todo el día aquí de pingo con unas con otros, con no sé qué. Well, no. Y si a estas alturas de la vida todavía pensáis que esto de las relaciones no monógamas o del poliamor consiste de ser unas frescas exclusivamente, compréndeme, estáis muy lejos de todo lo que implica y de todo lo que conlleva esto, que es mucho más. Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. Sí, existen violencias, existe una recibida social de este tipo de propuestas relacionales que son violentas, que son opresivas, que son una putada para ti que estás como un alma libre intentando entender el amor y las relaciones de una manera distinta a la que se nos ha inculcado. Yo, después de todos estos años y después de todos los encuentros que he tenido y la cantidad de gente que me ha dicho mierdas constantemente, llego a la conclusión de que estas violencias vienen de la incredulidad, como de que hay una reticencia muy grande por parte general de la sociedad y de la gente de decir, esto no puede funcionar. Evidentemente, mogollón de las violencias que enfrentamos todavía vienen de un grandísimo desconocimiento colectivo y propio en muchas ocasiones. Y esto termina declinándose en cosas un poco feas, como por ejemplo, que infantilicen tus afectos. Ya te enamorarás, ya llegará la persona que te haga quitarte todas estas tonterías de la cabeza. Por otro lado, ponerte como de repente en un lugar de superhéroe, ¿no? En plan, oh, Dios mío, yo no podría hacer esto. Que no te estoy hablando de si tú podrías o no, María Isabel, que te estoy hablando de mi movida. Que ¿por qué tienes que llevártelo a ti? Que me parece genial que tú lleves 35 años con tu novio y seáis felices y comáis perdices. Guay, no estoy intentando atacar la manera en la que tú haces las cosas por expresarte cómo yo estoy planteando hacer las cosas en mi vida. Y sin embargo, en esta cosa como de, oh Dios mío, yo no podría, yo no sé cómo lo hace. Hay como una heroificación que de repente te pone como en un punto en el que tú no puedes fallar, en el que tú no puedes tener dudas, en el que tú no puedes tener movidas internas por estar haciendo lo que estás haciendo. Es una presión que de repente te genera. También vienen muchas violencias asociadas a esta cosa de que la gente se cree de repente en una posición donde le parece bien hacerte preguntas absolutamente fuera de contexto que incomodan y que violentan. ¿Y cuando tengas hijos? ¿Cómo lo vas a hacer? Primero que todo, yo, ¿por qué tengo que permitir que tú asumas que yo quiero tener hijos en esta vida? Que ese es otro melón, porque ya te digo yo que esa pregunta a mí me la han hecho, yo que sé, incontables veces, y a mi pareja que es hombre, no tantas. Se huelen los aires el O de patriarcado. Pero y aparte, es que te quiero decir, Sabrina, yo te pregunto a ti que si tú tienes planes de tener hijos con el gilipollas de tu novio. Te pregunto yo a ti que si no estás preocupada por perpetrar la especie humana con un señor que tiene Bitcoin y que solamente ve jugones. Y luego otra cosa que yo creo que a mí es la que más dolor me causa y que Brigitte Vasallo habla muy bien de ello, que es como que la ausencia de referentes, que el hecho de que exista esta incredulidad colectiva o esta falta de conocimiento genera que no exista un relato en el que tú te puedes meter en este tipo de relación y no sufras. Os leo a Santa Brigitte porque ella lo dice muy bien. No tener un imaginario construido ni experiencias positivas incorporadas hacen extremadamente difícil la vivencia, porque todo el entorno, todos los
los mensajes que llegan de todas partes convergen en el hecho de que en esta situación no puedes estar bien. A mí me han dicho, ¿y cómo aguantas en esta situación? ¿Cómo que cómo aguanto? O sea, aguantar es una cosa como de estar ahí sufriendo con esta cosa además del sacrificio cristiano, ¿no? Y decir, tronco que no, que yo soy feliz haciendo esto, ¿sabes? Que yo prefiero 1000 veces estar en una relación en la que no existe una exclusividad emocional, no existe una exclusividad sexual, que tengo la posibilidad de conocer, de recibir, de que mi vida se intercale y se entrelace con otras vidas, de que las vidas de mis parejas se entrelacen y se intercambien con otras vidas. Tío, a mí me parece que es una forma de vivir la vida mucho más plena. ¿Por qué hay que asumir que esto va a llevar al sufrimiento inevitablemente? Es como asumir que una persona que es homosexual inevitablemente va a sufrir por el hecho de serlo. Hombre, es que a lo mejor lo que estamos sufriendo es porque existe una sociedad que nos impide ser quienes nosotros somos y experimentar la vida y vivir la vida de la manera que nosotros queremos vivirla. Es que a lo mejor ese es el problema, no lo tengo yo porque me interese la no monogamia. No sé. Digo, a mí me costó más salir del armario como persona no monógama delante de mi familia, sin ir más lejos, que como persona bisexual. Que no con esto quiero decir que ser bisexual no tenga 1000 violencias y 1000 opresiones, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que están muy invisibilizadas las violencias que están presentes también en el plantearse como persona no monógama. Independientemente de esto, lo que creo que queda claro es que hay muchísimas preguntas que nosotras mismas nos hacemos cuando entramos en este tipo de dinámicas. Y esto me lleva a lo siguiente de lo que yo quería hablar, que es el trabajito del Señor que nos pone la vida. Tú como persona monógama o como persona heterosexual o como persona que está siguiendo una norma, tienes gran parte del camino hecho porque estás siguiendo algo que ya está preestablecido. Pero cuando no crees en la monogamia o no te sirve, hay un doble camino. El primero es un curro, yo diría más hacia adentro. Conocerte a ti misma, de entender bien qué lugar ocupas en el mundo. Que coño, esto, hostia, añitos de terapia hay. Es deshacer el camino. Todo ese camino que ya has andado en una dirección que no te cuadra. Cuando te plantas y dices, hostia, que esto no es para mí, no empiezas a construir desde ahí, tienes que retroceder. Me tengo que quitar bastantes movidas que tengo en la cabeza de todo esto que yo he comido que no quería comer. Y en ese deshacer el camino hay muchísimos momentos de gran duda, incertidumbre, de replanteártelo todo. Es acojonante, da bastante miedo, pero es necesario, porque si no, caemos en la mierda de consumir cuerpos, de no ser capaces de gestionar los dolores que generan nuestros actos en las personas que nos rodean. Es necesario hacer un trabajo muy grande de introspección para ponerte a esto, porque si no, volvemos a perpetrar una y otra vez las mismas mierdas. Y luego, una vez que llegas a ese punto en el que más o menos estás como medio cómoda con lo que te has ido quitando de encima, queda todo lo demás. Queda el camino por recorrer hacia construir lo que tú piensas que es tu movida realmente. Y eso sí que es un camino externo y eso sí que es un camino político de casi activismo emocional, yo diría. Plantarte en espacios de estar en la comida familiar con toda tu familia y decir, yo tengo una relación no monógama, mi pareja tiene otra pareja o yo tengo otra pareja, y que se queden todos con una cara de chancla bastante importante. Consiste en enfrentar realmente todas esas barricadas emocionales o esos frentes bélicos emocionales que te pone la vida por delante precisamente por estar haciendo algo que va en contra de la norma. Y en este caso para mí ha sido fundamental sentir que cada vez más gente empieza a plantearse cosas. Cuando yo empecé con la relación que tengo ahora mismo, creo que era la única persona de mi entorno que tenía una relación así. Creo que para todo el mundo a mi alrededor fue como, ¿y esta piba qué hace? Y poco a poco, a medida que han ido pasando los años, también yo me he ido moviendo en otros círculos y en otros entornos, pero veo que cada vez más gente empieza por lo menos a plantearse. Porque es que, tío, esto no pasaba antes. Es que tú entrabas en una relación y ahí nadie te preguntaba, ni siquiera tú misma, hacia dónde quieres tirar con esto. Y creo que esto poco a poco, el hecho de que se esté hablando cada vez más de ello, nos genera esa sensación de comunidad, de colectivo, que es que nos salva la vida. Poder hablar de repente con gente que entiende esas violencias, que entiende esos sentimientos de, hostia, tío, no me puto entiende nadie, estoy solísima aquí. Pues eso es importantísimo y nos permite avanzar y nos permite avanzar además en colectivo. Voy a cerrar también con una nota bastante importante, que es que creo que hay que tener mucho cuidado en el mundo capitalista en el que vivimos. Evidentemente que el capitalismo lo fagocita todo y lo rompe todo. Hay que tener mucho cuidado de no caer en ciertas mierdas liberales capitalistas cuando estamos haciendo esto. Porque si llegamos a un punto en el que el poliamor o las relaciones no monógamas es yo hago mi movida, mi pareja hace su movida y aquí cada uno que se las apañe como pueda, y caemos en esta cosa individualista y solitaria del capitalismo, nos jodemos las unas a las otras, nos reventamos. Es importantísimo construir, como los llama Brigitte Vasallo, los meta-amores, esos segundos saltos relacionales, las parejas de tus parejas, los amigos de tus parejas, generar redes entre todas, nuevas maneras de relacionarse que saltan de esa jerarquía inicial que plantea la monogamia, en la que tu pareja es la cúspide de esa pirámide imaginaria
imaginaria de relaciones y rebajamos todo a un punto en el que estamos al mismo nivel. Y evidentemente tú luego le vas a prestar más tiempo a la persona con la que convives o le vas a prestar más atención a la persona de la que te acabas de enamorar, pues porque está pasándote y estás atravesada por eso. Pero entre todos estamos en el mismo nivel y podemos hablarnos de tú a tú. Y no damos por hecho inmediatamente que porque tienes un novio o una novia, esa persona es más importante que el resto de los demás. Me gustaría cerrar este vídeo con una frase de Vasallo que es preciosísima y que para mí encapsula la misión, el objetivo y el por qué estamos aquí como personas no monógamas. La monogamia no se desmonta follando más ni enamorándose simultáneamente de más gente, sino construyendo relaciones de manera distinta que permitan follar más y enamorarnos simultáneamente de más gente sin que nadie se quiebre en el camino. Y nos quebraremos, amigas, porque hay cosas que duelen, hay inseguridades que hay que trabajar y hay mil historias que tenemos que atravesar, pero si estamos juntas y si nos entendemos y si nos reconocemos como un colectivo frente a la norma, creo que podremos ser capaces de empezar a hacer esto de manera guay. Y creo que cuantas más voces se vayan uniendo al relato colectivo de cómo construir relaciones no monógamas guays y con cariño y con amor y con meta-amor y con todo esto, pues a lo mejor cambiamos un poquito el mundo. Y a lo mejor nos encontramos ahí en el camino a 1000 personas que lo quieren cambiar también. That sounds nice, isn't it? Así que nada, chicas, chicos y chiques, hasta aquí mi chapita de hoy. Viva el amor libre, viva el amor responsable.